Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de salseo, donde no se nos escapa ni una. Espero que estén listos para un cafecito virtual bien cargado, porque hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que sé que les enloquece, un romance que no solo marcó una época, sino que también definió un estándar de pareja ideal, la historia de Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. ¿Estará el amor aún latente entre ellos, como una brasa bajo las cenizas? ¿Hay siquiera una remota posibilidad de un reencuentro digno de un final de telenovela turca? ¿Qué secretos verdaderamente escandalosos, o quizás tiernos, se esconden tras bambalinas de esa relación que por momentos parecía sacada directamente de un sueño? Prepárense porque hoy les traigo un festín de confesiones, análisis exhaustivos, recuerdos gloriosos y, quién sabe, quizás hasta la fantasía colectiva de una segunda oportunidad para esta pareja que sin duda hizo arder la pantalla. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine del chisme jugoso, les recuerdo la sagrada trinidad del canal: suscríbanse si son nuevos por aquí, activen la campanita para que YouTube no les oculte nuestras bombas informativas y déjenme ese like jugoso que tanto me motiva a seguir desenterrando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Vamos allá, que este chisme se sirve caliente. La historia de amor entre Aatay y Sereni fue, desde el primer instante, un verdadero tsunami de emociones. Se conocieron en el plató de Medcezir, esa adaptación turca que le dio un toque mediterráneo y apasionado a la ya exitosa serie estadounidense DOC. Él era Yaman, el chico de barrio con un pasado turbulento; ella, Mira, la joven adinerada con una vulnerabilidad escondida tras una fachada de chica popular. La química, mis queridos, era palpable, casi tangible. No era solo actuación, era una conexión que se respiraba en cada escena, en cada mirada, en cada roce accidental. Era inevitable, era casi una demanda del público. Pronto, Aatay y Sereni confirmaron lo que todos sospechábamos. Su romance había saltado de la pantalla a la vida real. Y así, se desató la locura. Alfombras rojas donde brillaban más que las estrellas, viajes románticos documentados hasta el último detalle en las redes sociales, portadas de revistas donde posaban como la pareja perfecta. Eran la fantasía hecha realidad. Jóvenes increíblemente guapos, rebosantes de talento, amasando fortunas y aparentemente, perdidamente enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Era la definición de almohadilla couple goals antes de que el hashtag se volviera un cliché. Pero ya saben lo que dicen mis chismosos: las relaciones de cuento de hadas, especialmente las que se cocinan bajo el intenso escrutinio de los medios, a menudo tienen fecha de caducidad. Y así, tras casi 3 años de romance intenso, pero también asediado por rumores y presiones, Aatay y Sereni anunciaron su ruptura. La noticia, por supuesto, causó conmoción a nivel mundial. El fandom, que los había idolatrado como la pareja definitiva, quedó devastado. Las razones oficiales, como siempre, fueron vagas y poco satisfactorias: diferencias irreconciliables, la consabida presión de sus apretadas agendas. Bah. Tonterías. Nosotros, como buenos detectives del corazón ajeno, sabemos que detrás de esas frases políticamente correctas siempre hay una historia mucho más jugosa. Y claro, los rumores no tardaron en florecer. Se hablaba de infidelidades, de celos enfermizos, de problemas de comunicación agravados por la distancia y los compromisos laborales, e incluso de la misteriosa influencia de terceros en sus vidas, personas que supuestamente no veían con buenos ojos su relación. Algunos incluso especularon con la posibilidad de que la presión de sus respectivas familias había contribuido al desgaste de la relación. Lo cierto es que a día de hoy, la verdad absoluta sobre los motivos de su ruptura sigue siendo un enigma. Solo ellos dos saben qué pasó realmente entre esas 4 paredes. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la separación fue un golpe durísimo para ambos. Se dice que Sereni quedó absolutamente desconsolada. Amigos cercanos comentaron que se refugió por completo en el trabajo, como una forma de anestesiar el dolor y evitar enfrentarse a la realidad de que su cuento de hadas había llegado a su fin. Aatay, por su parte, optó por una estrategia diferente: se volcó aún más en su carrera, tratando de mantener un perfil bajo y evitando, a toda costa, alimentar los rumores y las especulaciones. Ambos con el tiempo lograron seguir adelante con sus vidas. Sereni continuó cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices más talentosas y solicitadas de Turquía. Aatay, por su parte, dio un giro a su carrera,
explorando papeles más complejos y arriesgados que demostraron su versatilidad como actor. También incursionó en proyectos internacionales, demostrando que su talento trascendía las fronteras de su país. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante, mis queridos. Porque a pesar de la distancia, del tiempo transcurrido y de las nuevas relaciones que ambos han tenido, siempre ha existido esa sensación de que algo, una chispa, una conexión invisible, seguía uniendo a Atai y Sereni. A lo largo de los años han surgido indicios, pistas, migajas de pan que alimentan la esperanza de los fans de que su historia de amor no ha terminado definitivamente. Por ejemplo, en varias ocasiones se les ha visto coincidir en los mismos lugares, a veces de manera casual, otras quizás no tanto. Eventos públicos, restaurantes de moda, incluso viajes al extranjero. Las coincidencias eran demasiado frecuentes para ser simples casualidades. Algunos testigos presenciales afirman haberlos visto saludándose amablemente, incluso intercambiando algunas palabras con una sonrisa en los labios. Otros, más osados, juran haber notado cierta tensión en el aire, una mezcla de incomodidad y, podría ser, atracción. El misterio se cierne sobre nosotros. Además, tanto Atai como Sereni han sido extremadamente cuidadosos a la hora de hablar el uno del otro en público. En entrevistas, cuando inevitablemente les preguntan sobre su relación pasada, ambos adoptan un tono diplomático y respetuoso, reconociendo que fue una etapa importante en sus vidas y evitando, a toda costa, caer en la tentación de lanzar dardos envenenados o alimentar los rumores negativos. Esta actitud para mí es una clara señal de madurez y de que, a pesar de todo, aún existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Y no podemos olvidar a los fans, ese ejército de corazones rotos que se niegan a dejar morir la llama de la almohadilla Aser. En redes sociales, hashtags como almohadilla Aser Forever, almohadilla Serenaya Ataire Encuentro o almohadilla Medcecir por siempre siguen siendo tendencia, con miles de mensajes que expresan el deseo ferviente de verlos juntos de nuevo. Hay páginas enteras dedicadas a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario que pueda interpretarse como una señal de una posible reconciliación. El poder del fandom, mis amigos, es inmenso, y a veces puede influir en el destino de las estrellas. Ahora bien, vamos a la carnita del chisme, a esas confesiones que nos hacen suspirar y fantasear con un final feliz digno de Hollywood. Hace algunos meses, en una entrevista particularmente reveladora, a Sereni le preguntaron directamente si creía en las segundas oportunidades en el amor. Su respuesta, aunque cautelosa, dejó la puerta abierta a la esperanza. Nunca digas nunca, dijo con una sonrisa enigmática. El tiempo lo dirá. A veces las personas cambian, las circunstancias cambian. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. ¿Acaso estaba pensando en Atai cuando pronunció esas palabras? Yo estoy convencida de que sí. Por otro lado, Atai, en una entrevista reciente, habló sobre la importancia de las relaciones pasadas y cómo éstas moldean nuestro presente. Afirmó que todas las personas que han pasado por su vida, incluso aquellas con las que ha tenido experiencias dolorosas, le han enseñado algo valioso y que guarda un recuerdo especial de cada una de ellas. Aunque no mencionó a Sereni por su nombre, muchos interpretaron sus palabras como una sutil referencia a su relación. Las relaciones te marcan, dijo. Te hacen crecer, te enseñan a amar y a perdonar. Son parte de lo que eres. Además de estas declaraciones públicas, han surgido rumores persistentes de que Atai y Sereni han mantenido contacto en secreto a lo largo de los años. Se dice que han hablado por teléfono, intercambiado mensajes e incluso se han visto en privado para ponerse al día y revivir viejos recuerdos. No hay confirmación oficial de esto, por supuesto, pero ya saben lo que dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Otro factor que podría jugar a favor de una posible reconciliación es el hecho de que ambos están solteros en este momento. Atai terminó su relación con su expareja hace algunos meses, y Sereni tampoco ha oficializado ninguna relación seria desde su ruptura con Atai. Esto significa que el camino está despejado para que el destino haga de las suyas. Cupido tiene la vía libre. Ahora, seamos realistas, también existen obstáculos que podrían impedir un reencuentro. Ambos son personas muy exitosas y tienen agendas increíblemente ocupadas. Coordinar sus tiempos y compromisos podría ser un desafío logístico considerable. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían ser abrumadoras. Y por supuesto, siempre existe el riesgo de revivir viejos fantasmas y repetir errores del pasado.
Pero, ¿y si el amor es más fuerte que todo eso? ¿Y si Atay y Serinei están destinados a estar juntos, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino? ¿Y si esta segunda oportunidad es la que necesitan para encontrar la felicidad verdadera? Personalmente creo que sí hay posibilidades de que vuelvan a intentarlo. Han pasado años desde su ruptura, ambos han madurado y aprendido de sus errores. Quizás ahora estén en un punto de sus vidas en el que puedan construir una relación más sólida, más estable y más duradera. Además, no olvidemos el poder del destino. A veces la vida nos da segundas oportunidades por una razón. Quizás Atay y Serinei necesitan reencontrarse para sanar viejas heridas, reconectar a un nivel más profundo y darse cuenta de que, a pesar de todo, están hechos el uno para el otro. En definitiva, la historia de Atay y Serinei es un romance que sigue vivo en el corazón de muchos. A pesar del tiempo y la distancia, su conexión permanece latente, alimentada por recuerdos, rumores y el deseo ferviente de un final feliz. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con su reconciliación y disfrutando de las confesiones y los chismes que nos hacen suspirar y fantasear con un amor que trasciende la pantalla. Y bien, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje aún más profundo por la historia de amor de Atay Ulusoy y Serinei Sarkaya. Como hemos visto, su relación fue un torbellino de emociones, llena de momentos mágicos, pero también de dificultades y desafíos. A pesar de su ruptura, su conexión sigue siendo innegable y la posibilidad de un reencuentro siempre está presente, como un faro en la oscuridad. Hemos analizado las señales, los rumores y las confesiones que nos hacen creer que el amor aún está vivo entre ellos. Ahora quiero saber su opinión sincera. ¿Creen que Atay y Serinei volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para esta pareja? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por estar ahí, por ver este vídeo hasta el final y por formar parte de esta comunidad chismosa tan maravillosa. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos obsesionados con el salseo turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén muy atentos porque pronto les traeré más chismes, más salseo y más noticias jugosas del fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos con sabor a drama turco.